Vamos a orar, amados hermanos. Te continuamos alabando, Dios y Padre que estás en los cielos. Recibe gloria, honra y honor, oh Señor. Por favor, te queremos suplicar hoy, como tu iglesia, como pueblo tuyo, Señor, que hoy nos hables una vez más. Que por favor, a pesar de mí, tú le hables a tu iglesia. Que tu Santo Espíritu nos convenza, nos ayude a atesorar las verdades de tu palabra, los preceptos, oh Señor, de tu palabra. Regálanos un corazón humilde, Señor, para poder recibirla, para atesorarla y ponerla por obra. Guárdame del error, Señor, de la herejía. Ayúdame a buscar siempre exaltarte, que tu iglesia sea edificada, que tu iglesia sea, oh Señor, exhortada, que podamos seguir alimentándonos en medio de nuestro peregrinar, Señor. Todo esto te lo suplicamos para tu gloria, para tu honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Las Escrituras, amados hermanos, las Escrituras enseñan de una manera muy clara, muy enfática, que la salvación es ¿de qué? Es de Dios. Y lo dice de tal forma que nos deja en claro que no importa lo que el hombre haga, la salvación es de Dios. Dios es el que salva, Dios es quien salva soberanamente. De manera que no depende del que corre, ni del que quiere, sino de Dios, quien es quien tiene misericordia. Sin embargo, así como la Escritura nos dice esa gran verdad, que Dios es quien salva, también encontramos en las Escrituras unos llamados urgentes, unas exhortaciones a todos nosotros a volvernos a sus caminos, a volvernos a su obediencia. Por supuesto, a creer que si los que así le obedecen serán salvos. Es decir, vemos esas dos realidades. La Biblia nos enseña que Dios ha elegido de entre todos los hombres, entre todos los hombres de todas las razas en el mundo, un pueblo para sí. Y por supuesto, eso indiscutiblemente serán salvos. Ese pueblo que Dios ha apartado desde antes de la fundación del mundo para sí, serán salvos. Todos y cada uno de ellos, los cuales solo el Señor conoce el número. Todo al que Dios haya elegido para salvación será salvo. Ninguno se perderá. Eso es algo ciertísimo, que todos nosotros como cristianos atesoramos, abrazamos. Pero también encontramos otra gran verdad, porque por otro lado la misma Biblia nos enseña y nos dice que esos hombres y hombres y mujeres a quienes Dios ha predestinado no se salvarán sino a través de la predicación del Evangelio. Son verdades inseparables. Sí, se salvarán, pero no a las locas, sino a través de la predicación del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo muy claramente dice en Romanos capítulo 10, versículo 34, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces es claro, hermanos, que los elegidos de Dios se salvarán definitivamente, pero también tenemos que predicar el Evangelio para que eso ocurra. Entonces las Escrituras nos dicen que Dios es el dador de la fe, como lo hemos dicho muchas veces, es un don de Dios, no es algo que el hombre produzca, ¿verdad? Y también es quien da el arrepentimiento.
Sin embargo, también nos ordena a nosotros que aunque yo no puedo producir fe, yo debo creer, y aunque yo no pueda producir arrepentimiento, yo debo arrepentirme. De manera que vemos, hermanos, un equilibrio muy claro, muy marcado entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en todo esto. Sabemos que nuestro Dios, quien es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe. Él conoce perfectamente lo que somos, conoce perfectamente qué necesitamos. Y también, hermanos, ese Dios que conoce lo que somos y lo que necesitamos, nos ordena de una manera clara que debemos orar, pidiéndole a Él por nuestras necesidades, y de esa manera Él supla todo lo que nos hace falta. Así que las Escrituras nos enseñan entonces que aquel que es salvo nunca se perderá, porque Dios es quien le va a perseverar hasta el final, ¿cierto? Porque dice la Escritura que Él es poderoso para guardarnos sin caída, para su gloria eterna. Pero las Escrituras también nos hacen unas advertencias, y por eso yo hoy he traído este sermón que prediqué hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo prediqué este sermón y que hoy traigo acá por la necesidad de recordar esto. Las Escrituras nos advierten de un peligro, de que si no cuidamos nuestro corazón, nosotros podemos deslizarnos fácilmente. Sabemos que la salvación en el Señor es infalible, no puede fallar, pero si no cuidamos nuestro corazón, podemos deslizarnos fácilmente. Tenemos una obligación de perseverar, porque dice la Escritura, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y todo esto que acabo de decir son verdades de las Escrituras. Son verdades que me recuerdan que Dios es soberano, pero también son verdades que nos recuerdan que somos responsables. Somos responsables. Con respecto a la doctrina de la vida cristiana, la doctrina de la santificación, podemos ver que estas verdades se ilustran todo el tiempo. Nuestro crecimiento en santificación es presentado en parte como dependiendo de cuánto nos esforzamos, ¿cierto? Siendo diligentes en el uso de todos esos medios maravillosos de gracia que el Señor nos ha dado y nos ha provisto. Pero también nos es presentado como algo que podemos hacer solo y exclusivamente en las fuerzas de nuestro Dios, no es en nuestras fuerzas. Las dos cosas son ciertas. Tienes que esforzarte como si dependiera de ti, pero al mismo tiempo recordando que es Dios, es en Él. Por tal razón, hermanos, en la historia de las iglesias, en el caso de la santificación, estos dos énfasis fueron polarizados. Por un lado, encontramos distorsiones, encontramos el quietismo y por el otro el pietismo. Un quietista es aquel que dice que en la obra de santificación no involucra por ninguna parte su esfuerzo humano. Una persona puede pensar de que en su santificación solo Dios es quien lo santifica y él no tiene que esforzarse en lo más mínimo por ir en pos de esa santificación. Y ese es el error que conocemos como quietismo. De hecho, ellos dicen que incluso si usted se logra esforzar, eso puede ser una piedra de tropiezo para su santificación. Y muchos dicen, lo que estamos haciendo es que estamos entorpeciendo la obra de Dios. Pero quedan unas dudas muy claras, hermanos, como cuáles. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos pasajes donde dicen que yo debo mortificar mi carne? Que soy yo quien debe buscar las formas, las maneras de ser diligente y luchar, de evitar las tentaciones, etcétera.
Y yo quiero que seamos justos también. Ellos no están errando de herejías. El problema es que solo están subrayando un solo aspecto de la doctrina bíblica de la santificación. Ese es el quietista, hermanos. Pero por el otro lado encontramos otro error: el pietismo. Y ese es un peligro grandísimo, al igual que el quietismo. Ese pietismo, hermanos, que nació por allá en Alemania en el siglo XVIII, y nació precisamente como una protesta del enfriamiento espiritual que en esa época se vivía, porque se veía un cristianismo muerto, sumergido en el pecado, sumergido en el liberalismo. Y esa ortodoxia muerta de la iglesia, en ese caso la luterana en Alemania, produjo esto, un movimiento pietista donde algunas personas se levantaron y empezaron a tomar nuevamente el fundamento y los pilares de la santificación, y el énfasis marcado en el estudio de la Biblia y también en el buscar siempre ejercitarse en buenas obras. Pero su énfasis, a diferencia del quietismo, donde simplemente enfatizaban la soberanía de Dios, el énfasis de los pietistas fue enfatizar el esfuerzo personal y hacer a un lado la soberanía de Dios. Inevitablemente entonces vemos en que este extremo estaba oponiendo o estaba exponiendo a los cristianos a sufrir depresión y desesperación. ¿Cuándo qué? Cuando pues por supuesto no iban a poder cumplir todas las cosas que el legalismo de sus corazones infundía. Cuando simplemente miramos la vida cristiana como un listado de cosas que podemos y que no podemos hacer, vamos a terminar necesariamente, lamentablemente, en estas cosas, muchas veces en desesperación, en depresión, en indignación. Y por el otro lado los lleva a sucumbir ante cierta glorificación personal, porque entonces si yo cumplo me creo más que aquel que no cumple, y busco de toda forma robarle la gloria a Dios. De manera que vemos tensión, vemos una tensión, no solo en todas las cosas que le hablé al principio, sino en la doctrina misma de la santificación. Hermanos, en nuestro desarrollo espiritual, en nuestra santificación, en nuestra vida de piedad, esta tensión jamás desaparecerá. Es una tensión que estará siempre presente. Todo cristiano tiene esta tensión. Así que las dos cosas son ciertas. Y por eso, hermanos, quiero que lean conmigo Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos de 12 al 13. Leo para ustedes la bendita palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol exhorta y dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de salvación y la obra de santificación, mis amados hermanos, son enteramente de Dios, pero el hombre está llamado a ocuparse de una manera diligente de su salvación con temor y con temblor, utilizando, porque es nuestro deber, todos los medios que Dios ha señalado para su gracia y provisto para su crecimiento. Y vamos a dividir nuestro sermón, el cual le hemos titulado Ocupándonos en nuestra salvación, en dos encabezados. Primero, vamos a tratar de analizar, hermanos, lo que este pasaje de Pablo a los filipenses no está enseñando con relación a ocuparnos en nuestra salvación. Primero, lo que ese pasaje nos enseña,
Y segundo lugar, lo que ese pasaje sí nos enseña, con relación a ocuparnos en nuestra salvación. Así que veamos qué es lo que el pasaje no nos enseña cuando nos dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y tenemos que comenzar por decir que existen tres cosas que este pasaje nos enseña. Primero, este pasaje nos está enseñando que es Dios el que actúa en nuestro lugar. Esa es la primera gran verdad. Noten que dice el versículo 13 que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. El pasaje no dice que Él quiere y que Él hace o actúa en nuestro lugar, sino que su influencia en nosotros a través de su Santo Espíritu es tal que nos guía a que queramos hacer y al hacer. De manera que no es Dios quien lo hace por ti ni por mí. Nosotros lo hacemos, pero Él produce en nosotros que lo queramos y que lo hagamos. Produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que, en primer lugar, el pasaje nos está enseñando que Dios es el que actúa en lugar de nosotros. En segundo lugar, el texto tampoco está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre hemos escuchado un dicho por ahí que no sé de dónde sacan, que es de la Escritura, que dice que ayúdate que yo te ayudaré. No, es precisamente lo contrario. Lo que el apóstol Pablo nos trata de enseñar aquí, hermanos, es que porque Dios obra y ha obrado, es que el hombre entonces debe y puede obrar. No podemos invertir el orden de las cosas. Porque Dios ya ha obrado, entonces el hombre debe y puede obrar. Cualquier paso que nosotros demos en nuestro cristianismo, en nuestra vida cristiana, es porque Dios ha dado un paso primero. Recuerden que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y esas obras fueron preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que el pasaje tampoco nos enseña, ¿verdad?, que Dios obra cuando el hombre ha obrado primero. Y en tercer lugar, este texto tampoco nos está enseñando que Dios nos obliga a actuar en contra de nuestra voluntad. La voluntad del hombre no es forzada. O voy a utilizar otro término, el albedrío del hombre no es forzado. Porque eso es lo que significa albedrío, voluntad. No es forzado. El significado entonces es, repito, que Dios a través de su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, ejerce una influencia tal que Él nos hace estar dispuestos, pero de una manera libre. Nadie lo obliga, sino que de una manera libre usted le obedece. Usted está dispuesto a obedecerle de una manera libre. Así que usted voluntariamente sirve y obedece al Señor. Dios no lo obliga a hacerlo. Como dice el salmista en el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu pueblo, Señor, se te ofrecerá. No dice, tu pueblo, tú lo obligarás a ofrecerte. No. Tu pueblo se te ofrecerá de una manera voluntaria. Y de hecho podemos preguntarnos si usted o yo vinimos obligados acá, a la iglesia hoy, a adorar al Señor. ¿O acaso fue que vinimos arrastrados a este lugar en contra de nuestra voluntad? Yo creo que, por supuesto que no. Todos nosotros vinimos acá voluntariamente a rendirle adoración al Señor libremente, gozosos. Usted canta y adora al Señor libremente, de una manera gozosa. Es un deleite para nosotros como cristianos poder servirle, poder adorarle, poder alabarle. No somos forzados a ello. No es que nosotros queremos hacer una cosa, entonces Dios nos obliga a hacer otra. No es así. No es
forzada nuestra voluntad. Eso es importante. Nosotros, hermanos, no somos marionetas. Las marionetas que está el titiritero moviendo el títere. No. Somos agentes libres y responsables. No actuamos como robots. De manera que nosotros, de nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Cristo. Hacemos la voluntad del Señor. Y lo voy a poner ahora en contraste. Así como voluntariamente buscamos servirle al Señor, agradarle al Señor, también puedo decir que voluntariamente pecamos. Cuando usted peca, usted no lo hace en contra de su voluntad. Usted pecó porque libremente quiso hacerlo. Así que siempre va a ser una decisión personal. Siempre. Tú no eres forzado a codiciar, a mentir, ¿no? Eres tú quien codicias, eres tú quien mientes. Y por eso nosotros siempre debemos ser responsables en apropiarnos de nuestro pecado. Porque el hombre que se apropia de su pecado y lo confiesa delante de la presencia del Señor es un hombre que sabe que es responsable. Del mismo modo, hermanos, cuando un creyente realiza, por ejemplo, una buena obra, es el creyente quien realmente hace la buena obra, no es Dios quien hace la buena obra por el creyente. Es usted quien hace la buena obra. Sin embargo, el Espíritu Santo ya ha operado en nosotros para que eso se dé, para que eso se haga de esa manera. Pero es el creyente quien realmente termina haciendo la buena obra. Por eso en el día del juicio final nos dicen las Escrituras que Dios juzgará a cada quien conforme a lo que ha hecho, no conforme a lo que Dios ha hecho por ti. Tú y yo seremos juzgados conforme a lo que hemos hecho. Por ejemplo, en Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque yo tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando nosotros te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, fueron ustedes a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermanos, ¿qué dice el Señor aquí? Pues que yo reconozco las cosas, dice el Señor, que ustedes han hecho en vida. Yo reconozco lo que ustedes han hecho en cuerpo y en alma. Yo no me he olvidado de sus buenas obras. Y aunque esas buenas obras, repito, que fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviéramos en ellas, siguen siendo nuestras buenas obras. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso, hermanos, no quita que quien realizó esa buena obra fue el creyente. Fue usted y yo. De hecho, miren cómo lo dice Cristo en el versículo 40. Ustedes me hicieron eso a mí, dice el Señor. En cuanto lo hicieron a estos hermanos más pequeños, ustedes lo hicieron a mí. Es Dios quien produce entonces en el creyente el querer hacer esas obras y el hacer esas obras de manera que el creyente quiere y las hace. Ahora bien,
Si esto que acabamos de decir no es precisamente lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos con relación al ocuparnos en nuestra salvación, entonces, ¿qué es lo que sí enseña el apóstol Pablo? Eso nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado de la mañana, lo que el pasaje sí quiere enseñarnos acerca de ocuparnos en nuestra salvación. Dice el versículo 12 una vez más de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vemos una vez más, y lo decíamos al principio, el apóstol Pablo de una manera muy clara, enfática, nos enseña sobre la soberanía de Dios. Y siempre debe ser un incentivo de esfuerzo para nosotros y no un impedimento. Cuando hablamos de la soberanía de Dios en nuestra salvación y en nuestra santificación, no debe ser un impedimento, debe ser un incentivo. Porque la verdad contenida en este versículo, hermanos, es ofrecida como una razón real. ¿Para qué? Para que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, porque es nuestro deber. Es nuestro deber. Si nosotros llegásemos a descuidar nuestra salvación, no hay excusas. Es nuestro deber. Y normalmente la doctrina de la soberanía de Dios es vista como quizás algo que tiende a desanimar a la actividad santificadora del creyente. Muchos ven eso como un obstáculo. Por ejemplo, cuando hablamos de evangelismo, sabemos que muchos de nosotros practicamos evangelismo personal. ¿Qué significa? Hombre, que usted en su trabajo tiene la oportunidad de compartirle a un compañero y le habla acerca del Señor. Usted está haciendo evangelismo. Muchos piensan que si Dios es soberano y Dios es el que elige, ¿cierto? Entonces ellos, ¿para qué deberían hacer eso? ¿Para qué deberían predicar el evangelio en su trabajo, en su barrio, si a la final terminan concluyendo que si es de Dios se salvará? Y punto. No es mi obligación ni mi deber predicarle, porque si es de Dios se salvará. Sin embargo, vemos claramente que el mismo apóstol Pablo, quien enseña estas verdades de la soberanía de Dios y que cree firmemente que de Dios vienen todas las cosas y todas las cosas de hecho son para su gloria, y él mismo es el que enseña que debemos predicar el evangelio afuera de tiempo, dentro y fuera de tiempo. Así que no es excusa la doctrina de la soberanía de Dios. No es excusa. Hay muchos que razonan mal diciendo, si Dios es quien coloca en mí tanto el querer como el hacer, entonces no hay necesidad de que nos esforcemos. No tendría sentido alguno esforzarnos, dicen ellos, porque Dios hará lo que Él a la final ha decretado que debemos hacer. Y eso es un mal razonamiento. Si usted en la mañana se levantó con flojera y no quería venir a la iglesia, entonces usted interpreta que como Dios es quien pone el querer como el hacer, a usted le dio flojera venir a la iglesia, entonces por eso no vino. Mal razonamiento. Claro, pastor, porque ¿cómo me ibas? ¿Quién pone en mí ese sentir de la flojera? Me sentí con flojera, seguramente es Dios que no quiere que vaya a la iglesia y no vengo. Mal razonamiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el razonamiento bíblico. Ese es el razonamiento bíblico. Ese es el que el Espíritu Santo todo el tiempo nos está inculcando. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ocúpate diligentemente. Esfuérzate. No descanses. No desmayes. Nosotros no debemos tomar vacaciones en cuanto a nuestra vida espiritual. Nosotros tomamos vacaciones muchas veces en temas que son de trabajos físicos. Pero nuestra vida espiritual, hermanos,
Jamás tendremos vacaciones mientras estemos en este cuerpo de pecado. Porque Dios es quien produce entonces en nosotros tanto el querer como el hacer. Y hay algo que además olvidamos, y es que creemos que esta lucha es sola, o que pensamos muchas veces que estamos solos. Dios está con nosotros, y Dios es por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está diciendo este pasaje. De manera que es un estímulo grandioso para nuestras vidas, es un estímulo en nuestro peregrinaje, para que nunca olvidemos que no estamos solos y que debemos seguir adelante perseverando cuando vemos a los otros perseverar. No en simplemente bajar los brazos cuando vemos que los otros bajan los brazos. Cuando vemos que muchos se van, apostatan, muchos se entristecen y lo que hacen también es apostatar. Debemos perseverar, debemos seguir perseverando. Es nuestro deber. No es sentarse a esperar a que Dios haga todo lo que yo debo hacer. El apóstol Pablo tiene una intención muy clara, muy específica, muy precisa. Lo que este pasaje, hermanos, entonces nos lleva a entender y a reconocer es que nosotros, por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, nunca podemos cuidar de nuestra salvación como debiéramos. Es claro el pasaje, es claro el mensaje. Si fuera por ti, por mí, por nuestros esfuerzos, por nuestra mano, jamás podríamos cuidar de nuestra salvación, jamás como debiéramos. Pero Dios, hermanos, sí suple todo aquello que a nosotros nos hace falta para que podamos cumplirla. Necesitamos que Dios nos capacite para que podamos vencer en la lucha contra el pecado. Necesitamos que Dios nos capacite y también nos dé una visión total que produzca en nosotros un verdadero arrepentimiento cada vez que nos alejamos, cada vez que nos enfriamos. Necesitamos a Dios precisamente para que ilumine todo el tiempo nuestro corazón, nuestras mentes, que nos dé luz a través de su palabra para que podamos seguir en el camino. Sepamos siempre dónde debemos y cómo debemos andar, cómo guardarnos del error. Nosotros necesitamos a Dios para eso. El cristiano que piensa que puede vivir por medio de la listica de las reglas, de las normas, de qué debo hacer y qué no debo hacer, y cuando se ve frustrado por no hacerlo, siempre va a caer en depresión, porque está descansando en su brazo y no en lo que Dios le da. Lo que necesitamos no es que Dios nos deje más y más solos, sino lo contrario, necesitamos más y más de Dios. Mientras más tengamos a nuestro Señor, mejor será nuestro peregrinaje. Y cuando hablo de mejor será nuestro peregrinaje, no me refiero a que nos va a ir bien en las cosas. No confundamos. Sino que podremos enfrentarlas de mejor manera. Quiero hacer una reflexión aprovechando y quiero hacerles una pregunta y quiero que realmente sean honestos. ¿Cuánto en verdad nos estamos ocupando nosotros de nuestra salvación con temor y temblor? En verdad, ¿cuánto nos estamos esforzando para ello? ¿Cuándo realmente podemos hacer un análisis honesto de nosotros mismos y podemos decir o sacar un balance de cuánto es realmente el interés que nosotros tenemos en cuidar nuestra salvación con temor y temblor? De hecho, quizás somos buenos siempre para mirar al hermano, pero con la misma forma como vemos al hermano esforzarse o quizás caer, podemos nosotros ver dentro de ese peregrinaje esa misma lucha. Dios no desea que nosotros tengamos una decadencia espiritual, jamás.
Pero nosotros mismos tomamos decisiones y nos alejamos. Y cuando nos alejamos de Él, recuerden lo que dice la Escritura, lejos de mí, nada podemos hacer. Así que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros seamos diligentes. Diligentes. Dios, repito, no quiere cristianos perezosos. No, quiere vernos ocupados, activos. El Señor nos dice, yo te doy todo lo que tú necesitas. Ahora tú ocúpate. Ocúpate en tu salvación. Con temor y temblor, ocúpate. Tú necesitas esto, yo te lo doy. Yo te proporciono todo lo que necesitas. Tú solamente debes hacerlo, ocuparte. Ahora, piensa por un momento en cada esfuerzo que tú hagas en tu vida cristiana y piensa por un momento que ese esfuerzo depende única y exclusivamente de ti. Yo te pregunto, ¿cómo sería tu vida de piedad si todo lo que tú hicieras en la vida cristiana dependiera únicamente de ti? Por ejemplo, ¿cómo sería tu oración si dependiera de ti? Que vamos a empezar a orar y ya tenemos la mente en otro lugar. Que vamos a empezar a orar y ya tenemos sueño. Que vamos a leer las Escrituras y no deseamos hacerlo. ¿Cómo sería nuestra vida espiritual si en verdad todo dependiera de nosotros? ¿Qué sería de ti con las fuerzas de los pecados del corazón, hermanos, que todos los días se levantan? ¿Qué sería de nosotros si nuestra vida devocional dependiera de nosotros? Sería un fracaso completo. Sería una frustración total. Yo entonces reflexiono una vez más. Si conocemos nuestro corazón realmente y si sabemos que estamos perdidos sin la ayuda de Dios, entonces, hermanos, ¿por qué no hacemos un alto, meditamos y reconocemos que Dios es quien coloca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Así que, hermanos, esa obra de Dios en nosotros debe animarnos a estar diariamente activos, diariamente ocupados, diariamente siendo diligentes en nuestra salvación. Y si nosotros no mantenemos estas dos verdades claras en un equilibrio, estas dos verdades en perspectiva, nosotros vamos a estar cojeando de una manera u otra. Vamos a estar como el famoso péndulo. ¿Conocen el péndulo? Va de un lado al otro. Así siempre andaremos. Si no tenemos un equilibrio, iremos hacia extremos. Y recuerden algo, hermanos, los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Y los extremos están llamados a evitarse en la vida cristiana. La vida cristiana es una enseñanza sobria de equilibrios. Si no mantenemos la sobriedad que las Escrituras nos muestra acerca de esto, entonces o nos inclinaremos hacia el quietismo o simplemente nos balancearemos hacia el pietismo. De una u otra forma, algo de las dos ocurrirá. Y puede haber muchos en ese error hoy. Muchos. ¿Cuántas veces no hemos pensado que la santificación debe recaer en nosotros? Pero también al mismo tiempo, ¿cuántas veces no hemos pensado que es que Dios debe hacerlo por nosotros? Es un equilibrio. Entonces, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Es una pregunta importante. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo como cristianos? Porque hoy vinimos a la iglesia,
¿Por qué tratamos de llevar una vida devocional? ¿Por qué estamos haciendo esto u lo otro? ¿Por qué lo hacemos? Es importante. Si piensas que lo haces porque en tus fuerzas puedes ocuparte, estás cayendo en el error del pietismo. Pero si piensas por el contrario que lo haces porque es Dios simplemente quien te está empujando a hacerlo, entonces estás cayendo en el error del quietismo. Yo lo hago porque Dios a través de su Santo Espíritu pone en mí el deseo y el anhelo de hacerlo. Soy yo quien lo hace. Pero reconociendo que es Dios quien pone en mí ese deseo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos nosotros, hermanos, somos criaturas emocionales. Nos movemos por emociones. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos un día alegres y ese día pues tenemos más energía y hacemos las cosas con más fuerza? Otros días nos levantamos tristes, sin ganas de vivir. Somos seres emocionales. Por eso la Escritura usa advertencias y todo el tiempo pone el stop y dice, ojo, cuidado. Si te apartas de ciertas cosas, esto ocurrirá. No significa que perderás tu salvación, no. Se usan advertencias para recordarnos, para que como siendo criaturas emocionales, volvamos a ser movidos con argumentos y volvamos a ser convencidos y debemos aprobar ciertas cosas. Por eso usa las Escrituras las advertencias. Y a través de las advertencias, de igual forma, Pablo nos anima a motivarnos, a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, con la verdad ciertísima de que Dios es soberano. Es Él quien es el dueño de todas las cosas y todas las cosas suceden como Él lo ha decretado. Eso es cierto. Pero también Él produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Él opera soberanamente de una manera directa sobre nuestras almas y eso es una bendición. Y esa es la verdad gloriosa de la soberanía de Dios en la salvación. Eso debe ¿qué? Animarnos a seguir hacia adelante. La verdad de que nosotros tenemos que esforzarnos, la verdad de que Dios está obrando en nuestras vidas debe ser un aliciente, porque nos recuerda que no estamos solos. Voy a citar al pastor John Murray en su libro Redención consumada y aplicada. Es un libro maravilloso que les recomiendo para todos aquellos que quieran estudiar un poco acerca de la santificación. Dice en su libro, la obra de Dios en nosotros no queda suspendida porque nosotros obremos. Tampoco es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciese su parte y nosotros hiciésemos la nuestra. De manera que la conjunción y la coordinación de ambas produjese el resultado deseado. Dice mucho, no se trata de yo pongo mi parte y Dios pone su parte y cooperamos, no. Dice Murray, Dios obra en nosotros y nosotros también obramos. Pero la relación es que debido a que Dios obra, nosotros obramos. Toda obra de nuestra salvación de parte nuestra es el efecto de Dios obrando en nosotros. No el querer con exclusión al hacer, dice Murray, ni el hacer con exclusión del querer, sino tanto el querer como el hacer. Y esta obra, sigue diciendo Murray, esta obra de Dios se dirige al fin de capacitarnos para querer y hacer lo que a Él le agrada. Dios es quien produce y la palabra que Pablo utiliza aquí precisamente es energeo, de donde proviene nuestra palabra energía. Te da la energía para que tú lo hagas. Pero vemos algunos pasajes que nos confirman esta verdad. Quiero que lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13.
Dice Pablo, y voy a ser puntual con los términos, dice Pablo, porque si vivís, o sea, tú eres quien vive, conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis, tú eres quien lo va a hacer morir, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos dar muerte al pecado, dice Pablo. Debes dar muerte al pecado. Pregunto, ¿quién debe dar muerte? ¿Dios o nosotros? Nosotros, dice Pablo. El creyente debe dar muerte al pecado. Pero ¿cómo debemos hacerlo? Es la pregunta. Pablo responde, por el Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis, eres tú, hacéis morir. Entonces noten esa tensión teológica una vez más. Eres tú, pero a través del Espíritu debes hacerlo morir. ¿Debemos mortificar el pecado? Por supuesto que sí, pero jamás atrevernos a hacerlo en nuestras propias fuerzas. Es en la dependencia de nuestro Dios. Es a través de su Santo Espíritu que el creyente debe mortificar el pecado. Sin embargo, no es Dios quien lo mortifica, eres tú. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Ahí yo le pregunto a los quietistas, dice Pablo ahí, quédate sentado, no te muevas, que Dios va a correr por ti. ¿Cierto que no? Dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, ¿quién tiene que correr? ¿Dios por nosotros? No, nosotros debemos correr. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1, Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién es el que tiene que perfeccionar la santidad? El creyente, nosotros. ¿Quién tiene que limpiarse de la contaminación? El creyente. Es deber del creyente. Pero debo hacerlo ¿en qué? ¿En mis fuerzas? Dice Pablo, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Vamos a leer el pasaje favorito de los quietistas y también de los pietistas. Es paradójico. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Inmediatamente levanta la mano el quietista y dice, ahí está, pastor, clarito, yo no hago más nada de aquí en adelante. Voy a esperar que Dios actúe, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Clarito, ¿cierto? Dice el quietista, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que lo haga él por mí. Pero tenemos que seguir leyendo el versículo que sigue. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo, ¿quién vive? Pablo, ¿verdad?
Dice, a lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. ¿Quién lo vive? Pablo. En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es aquí donde viene el pietista y dice, esta es la parte que a mí me interesa. Pastor, ahí está claro, ¿se dan cuenta? Miren qué dice el pietista. Lo que vivo yo, soy yo quien lo vive, y yo soy quien debo hacerlo. Pero no incluyendo a Dios en la ecuación, dice el pietista. Nosotros debemos actuar diligentemente, hermanos, como si el asunto dependiera en realidad de nosotros. El esfuerzo del creyente siempre debe ser puesto con la mira puesta en que eso depende de ti. En que ahí tienes la meta y si tú no corres y llegas a la meta, la perderás. Pensando como si dependiera de ti, como si realmente esa limpieza de la contaminación dependiera de ti, y al mismo tiempo nunca olvidando que es dependiendo completamente de Dios para que Él actúe y opere en nosotros y logre esta santificación en nuestras vidas. Es una tensión que debemos saber manejar. Debemos saber manejar. Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, y así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, yo, apóstol Pablo, he aprendido a vivir de una manera que honra a Cristo, en contentamiento, tanto en abundancia como en escasez. Es decir, Él ha aprendido a vivir. Lo vive Él, lo vive Pablo, pero lo vive en Cristo. Y en Él es quien tiene contentamiento. Es como si Pablo dijera, miren, yo estoy involucrado activamente, porque soy yo quien lo hace. Soy yo quien vive mi vida, pero no lo hago quejándome por las circunstancias en las que hoy me encuentro. Recuerden que Pablo escribe esta carta estando preso, sino que él lo dice que lo hace viviendo de una manera gozosa. Yo sé conducirme en piedad teniendo abundancia, como también sé vivir en piedad teniendo escasez. Pablo dice, conozco las dos situaciones, estoy involucrado activamente para guardar en esas dos situaciones un testimonio fiel a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que Pablo aclara en ese versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vivir en contentamiento, vivir piadosamente en la abundancia o en la escasez, solamente es posible a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus fuerzas. Es Cristo quien nos fortalece. Así decía Pablo. Ya para ir terminando, primero a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Hay una serie de preceptos que debe hacer el creyente. Dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y también os rogamos, hermanos, ojo, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Quién debe hacer todo esto? El creyente. Versículo 23. Y el mismo Dios de paz
os santifique por completo. Increíble. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, hermanos. De la misma manera como Pablo nos exhorta, hermanos, a que todo debe ser como si fuera un asunto que dependiera enteramente de nosotros. Oraba a Dios como si el asunto dependiera únicamente de Él. Así, hermanos, hoy les exhorto a que si dependiera de ustedes, pero al mismo tiempo recordándoles que es dependiendo absolutamente de Dios. Las dos cosas son bíblicas. Las dos cosas. Ya para terminar, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el pastor, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por traernos palabra viva. Perdona mis limitaciones, Señor, pero que no sean un tropiezo, Señor, para que queden en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar que depende de ti, que eres tú, Señor, pero que al mismo tiempo nosotros debemos esforzarnos como si dependiera de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a mis hermanos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.